Liturgia para hoy domingo 27 de junio, 13º domingo ordinario. Antífona. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con grito de júbilo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y los partidarios del diablo son los que la sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas, y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse, Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todo son sobresalientes en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo, y en el amor que les enseñamos, sobresalgan también ahora en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que con su pobreza ustedes se hicieran ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad, para que ellos los socorran con lo que tienen en abundancia. Socórranlos ahora con lo que tienen de sobra ustedes. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió, no tuvo más, y a quien poco recogió, no le faltó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e hizo brillar la vida a través del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe
de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: «Mi niña está en las últimas. Ven, impone las manos para que sane y no se muera». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: «¿Ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó?». Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: «Hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: «Murió tu hija. ¿Para qué molestar más al maestro?». Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, lo único que debes hacer es tener fe». Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y le dijo: «¿Por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él, pero él los hizo salir a todos, y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que quiere decir: «Oye, niña, despiértate». La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les insistió que no se lo contara a nadie y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Oremos, hermanos, a Dios Padre de misericordia, que por medio de su Hijo devuelve la salud a los que a Él se entregan con fe y confianza. Todos. Señor, aumentanos la fe. Por la Santa Iglesia, que lucha incansablemente contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Por los líderes políticos y religiosos, para que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no desmayen en su lucha por la liberación de los pueblos y de las clases sociales oprimidas. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Por los médicos y enfermeros, que dedican su vida al cuidado de los enfermos, para que en su labor profesional busquen siempre el bienestar y la dignidad de sus pacientes.
Oremos. Señor, aumentanos la fe por los hogares cristianos que están pasando por dificultades, para que no se rindan ante los problemas y más bien acudan con fe y esperanza a Cristo, Señor de la paz y de la unidad. Oremos. Señor, aumentanos la fe por nosotros, peregrinos en la fe, que necesitamos que el Señor cure nuestros males, para que, reconociéndonos pecadores, acudamos a Él con la certeza de que seremos perdonados. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Oremos. Atiende, Señor, las súplicas que tu pueblo te presenta, y aumente en nosotros la fe para que vivamos más unidos a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios. Concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona. Bendice alma mía el Señor, y que mi ser entero bendiga su santo nombre. Oración después de la comunión. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que, unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, haz nacer en nosotros la fe que salva, que te reconoce Hijo de Dios, la fe pura, simple y audaz, que desafía todo cálculo humano inútil, la fe arraigada en la palabra que es aguda, pero también bálsamo para el corazón. Amén. Lectura. Óyeme, niña, levántate. Marcos 5, 21-43. Marcos, en su pasaje evangélico de hoy, aumenta la información sobre la persona de Jesús y muestra cómo el misterio del reino se refleja en el poder que Jesús ejerce en favor de los discípulos y de la multitud, y sobre todo en favor de los excluidos y de los marginados. Al mismo tiempo, en la medida en que este poder se manifiesta, aumenta en los discípulos la incapacidad de comprender, y es siempre más claro que deben cambiar las ideas que tienen sobre el Mesías. De lo contrario, la incomprensión crecerá y corren el peligro de alejarse de Jesús. El racionamiento de la mujer ante Jesús. Ella había oído hablar de Jesús. Nace en ella una nueva esperanza. Se dijo para sí: si consigo tan solo tocar su manto, seré curada. La doctrina de la época decía: si toco su manto, quedaré impuro. La mujer piensa exactamente lo contrario. Signo este que demuestra mucho valor. Signo también de que la mujer no estaba completamente de acuerdo con lo que las autoridades enseñaban. La mujer se mete en medio de la gente que apretujaba a Jesús por todas partes, y casi sin ser vista, toca a Jesús. La reacción de Jesús y de los discípulos. ¿Quién me ha tocado? He aquí de nuevo un pequeño desacuerdo entre Jesús y los discípulos. Jesús poseía una sensibilidad que no era percibida por los discípulos. Estos reaccionan como todos y no entienden la reacción distinta de Jesús, pero Él no renuncia y sigue preguntando. La conversación entre Jesús y la mujer, curada por la fe. La mujer se ha dado cuenta de que ha sido descubierta. Es para ella un momento difícil y peligroso, pues, según la creencia de la época, una persona impura que, como aquella mujer, se mete en medio de la gente, contaminaba a todos tocándolos simplemente. Por esto, el castigo era que podía ser apartada y apedreada. No obstante, la mujer tiene el valor de asumir lo que ha hecho. Jesús pronuncia entonces su palabra final diciendo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz,
y queda curada de tu enfermedad. Bellas palabras muy humanas. Con la palabra hija, Jesús acoge a la mujer en la nueva familia, en la comunidad que se forma junto a él. Sucede lo que ella pensaba. Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer no hubiera podido obrar el milagro. La llegada de Jesús a la casa de Jairo y la reacción de la gente. Jesús se separa de la gente y solo permite a algunos discípulos estar con él. Y dice: la niña no está muerta, está dormida. Los criados de la casa ríen. La gente sabe cuándo una persona está muerta o cuándo duerme. Es la risa de Abraham y de Sara, o sea, de aquellos que no logran creer que nada es imposible para Dios. Juan 17, 17, 18, 12 al 14 y Lucas 1, 37. También, para ellos la muerte es una barrera que no es posible superar. Las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo. La situación de las comunidades del tiempo de Marcos parecía una situación de muerte. Ellos debían escuchar: no están muertos, están dormidos, despiértense. Jesús no da importancia a la risotada y entra en el cuarto donde se encuentra la niña. La resurrección de la niña. Jesús toma por la mano a la jovencita y le dice: Talita cumi, y ella se levanta. Gran conmoción. Jesús conserva la calma y pide que le den de comer a la niña. Curación de dos mujeres. Una tiene 12 años y la otra 12 años con hemorragia. 12 años de marginación. La exclusión de la joven comienza a la edad de 12 años, porque empiezan las menstruaciones. Comienza a morir. Jesús tiene un poder mayor y la resucita. Levántate. Para meditar. Deberíamos tener más fe en esa fuerza salvadora de Jesús, también en relación con esas dos realidades que tanto nos preocupan: la enfermedad y la muerte. Sobre el gran interrogante de la muerte, no tenemos los cristianos una solución al enigma, pero sí tenemos luz para afrontarla con sentido y confianza. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo nos quiere seguir curando a nosotros, que llegamos no solo a tocar el borde de su manto, sino que nos alimentamos de su misma persona en la comunión. Deberíamos tomar como dichas a nosotros las palabras de Jesús: a ti te lo digo, levántate. Seguro que tenemos de qué levantarnos, de la pereza, del pecado, del desánimo. Debemos creer en Jesús, no solo cuando todavía hay esperanza, sino también cuando ya todo parece irremediable, creyendo contra toda esperanza. Reflexionemos. ¿Cómo es el comportamiento de la mujer que ha tocado a Jesús? ¿Y qué es lo que le da la fuerza para tocar a Jesús? Oremos. Solo Dios puede crear, pero nosotros podemos revalorizar lo que Él ha creado. Solo Dios puede dar la vida, pero nosotros podemos transmitirla y defenderla. Solo Dios puede dar la fe, pero nosotros podemos dar testimonio de ella. Solo Dios puede difundir esperanza, pero nosotros debemos devolver la confianza. Amén.